Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a su programa La Diáspora Venezolana Habla. Y bueno, hoy lejos de compartir noticias nefastas acerca del acontecer que tiene que ver tanto con las elecciones de Estados Unidos como con la actualidad del COVID-19, nosotros queremos traer otros temas no solo a los venezolanos que se encuentran en el País Vasco y en España, sino también en el exterior, pero también a la comunidad latinoamericana que está regada, al igual que la venezolana, por todos los rincones del planeta. Por ello, hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos con nosotros ahora mismo a Gorka Moreno. Él es el exdirector del Observatorio Vasco para la Inmigración. Bienvenido, Gorka, a La Diáspora Venezolana Habla. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Lo primero que quisiéramos preguntarle es acerca de este observatorio. ¿Qué función tiene dentro de la comunidad vasca, por ejemplo, con respecto al tema tan cambiante actualmente de la inmigración? El objetivo del observatorio es principalmente conocer la realidad de la inmigración. Quizá en un primer momento, cuando llegaron los primeros flujos, era saber cuántos había, cuál era la procedencia, etcétera, etcétera. Y ahora quizá estamos más centrados en cuestiones vinculadas a la integración, al acceso a derechos, a la ciudadanía y, lógicamente, a cuestiones ahora en estos momentos vinculadas al impacto de la COVID-19, etcétera, etcétera. La idea es conocer, y ese conocer tiene una doble vertiente. Una primera vertiente, migración más a través de la investigación, de hacer investigaciones y estudios que nos puedan dar una fotografía mucho más nítida, y que también, y esta es yo creo la dimensión del observatorio, que la sociedad vasca conozca mejor el fenómeno de la inmigración. Y dentro de las actividades que hacemos, pues son la relación con los medios de comunicación, como puede ser esta entrevista o charlas divulgativas, con ese afán que el fenómeno de la inmigración de origen extranjero en Euskadi se conozca de la mejor manera posible. Empecemos por conversar un poco acerca de, como bien dice uno de sus últimos estudios, la nueva sociedad vasca diversa. ¿Estamos ante una sociedad más compuesta de inmigrantes o igualmente de inmigrantes y de vascos? ¿O cómo es esa proporción? ¿A qué hacemos frente? Bueno, lo primero que hay que subrayar es que toda sociedad es diversa desde un primer momento, ¿no? Y la sociedad vasca ya lo era antes de que llegase la inmigración de origen extranjero. De hecho, en décadas anteriores habíamos tenido inmigración de otras comunidades autónomas vascas. Por lo tanto, no era algo completamente novedoso y muchas situaciones y dinámicas que se dan en la actualidad ya se dieron en décadas anteriores. Lo que sí que es verdad es que, lógicamente, la llegada de población, sobre todo principalmente a principios de la década de los 2000, de población de origen extranjero, pues añade otra serie de diversidades, y lógicamente nos vamos encaminando a esa sociedad cada vez más diversa. Inicialmente lo que teníamos era población inmigrante que viene de otros países, en los que el objetivo principal o el tema es la integración, pero cada vez vemos más que tenemos niños y niñas que han nacido en Euskadi, tienen una diversidad religiosa, cultural o identitaria, pero que aprenden euskera igual que cualquier otro niño o niña del País Vasco, y por lo tanto ya no podemos hablar de inmigración, tenemos que hablar de una sociedad que intrínsecamente es diversa y cada vez lo va a ser más. Estamos viendo que dentro de los niños y niñas que nacen en Euskadi, en torno a un 20-25% pueden tener un origen diverso. Por lo tanto, es una cosa que ha llegado para quedarse, y desde ese punto de vista, pues lo que tenemos que reflexionar es en torno a cómo se tiene que encauzar y dinamizar esa diversidad dentro de nuestra sociedad. ¿Cuál es la fotografía que podemos hacer de la sociedad vasca? En Latinoamérica las poblaciones son relativamente jóvenes, sin embargo siempre los que migramos, en mi caso venezolana, siempre hemos venido con esa idea de que la población en Europa es más adulta, más anciana. ¿Qué fotografía actual tenemos de la sociedad vasca? Sí, eso es así. Si ponemos frente a frente el colectivo inmigrante de origen extranjero frente al colectivo vasco, por decirlo así, el colectivo vasco está mucho más envejecido que el de la población de origen extranjero, que lógicamente es mucho más joven, por una sencilla razón, porque gran parte de ese colectivo inmigrante viene a trabajar y lógicamente está en edad activa, ¿no? Se concentra principalmente en la franja que va de los 16 a los 44 años, a diferencia de lo que puede ser la población autóctona. Si hacemos una radiografía, una fotografía del colectivo inmigrante, lo que tenemos es que suponen hoy en día casi un 11%
1% del total de la población vasca. Bueno, pues por lo tanto es una cifra, yo diría que significativa, y lo que nos encontramos también es ante un gran peso de la población, y tú apuntabas, de origen latinoamericano. Estamos hablando que del total de la población inmigrante que reside en Euskadi, el 51,1% es de origen latinoamericano. Más de la mitad de cada 2 personas que han nacido en el extranjero, una lo ha hecho en Latinoamérica. Por lo tanto, ese también es un dato muy llamativo y a destacar, ¿no? Sobre todo procedencias como la colombiana, la nicaragüense, la ecuatoriana, la hondureña, la paraguaya, la boliviana, pero también la venezolana. La nacionalidad o el origen venezolano en los últimos años ha tomado una gran relevancia y es una de las nacionalidades que ha llegado con más fuerza en los últimos 4 o 5 años. Hablemos un poco también de ese estudio que se llama, sigamos un poco con este estudio que se llama La Nueva Sociedad Vasca Diversa. Allí he encontrado algunos hallazgos interesantes, como por ejemplo el estudio arrojaba que no eran muy frecuentes las relaciones entabladas entre jóvenes de ascendencia autóctona y extranjera y la juventud, que es digamos un nicho muy importante para los investigadores en todos los sentidos. Se relaciona la juventud vasca, se relaciona en centros educativos, así como en actividades de ocio y extraescolares, y también se dan los casos en el mercado laboral, en sus puestos de trabajo, han tenido también esa oportunidad de relacionarse con personas de otros orígenes. Sí, yo creo que un poco unido también a lo que comentábamos, si vivimos en una sociedad diversa, las relaciones también van a ser diversas y sobre todo se van a ver de forma mucho más marcada entre la juventud, y lo vemos, ¿no? Los que tenemos niños y niñas en los colegios, vemos que hay interacción, que esa interacción, más allá de que pueda suscitarse algún problema, se da en términos de normalidad, se da en términos de igualdad, ¿no? Y yo creo que eso es importante subrayarlo, ¿no? Como en el colegio se están dando esas interacciones, tú lo apuntabas ahora, en puestos de trabajo, en el ámbito del ocio, del tiempo libre, en el colegio, en el parque, en la calle, ¿no? Yo creo que eso es lo que viene, como te subrayaba anteriormente. No vale o no es opción decir no me gusta, es lo que hay, y lo que tenemos que hacerlo es gestionarlo además en términos de normalidad, diría yo, es decir, casi sin incluir valoraciones, ¿no? Es bueno, es malo, no, es lo que hay, por lo tanto lo gestionamos con total normalidad, ¿no? Y yo creo que es lo que hay, y yo creo que eso se ve entre los niños y las niñas, se palpa esa normalidad porque han nacido en la diversidad, es la gran diferencia. Para una persona mayor la inmigración de origen extranjero es algo novedoso porque hace 25 años había muy poca población que hubiese nacido en el extranjero, en el País Vasco o en España. Por lo tanto, yo creo que también ahí tenemos que tener en cuenta pues la psicología. Ante cualquier cuestión novedosa, muchas veces la primera respuesta es el miedo, es el rechazo, es el qué va a pasar. En cambio, para alguien, como puede ser un niño o una niña que lo ha vivido desde pequeño, que lo ha mamado desde pequeño, se vive en términos de gran normalidad, y lo vamos a ir viendo como las cuadrillas van a ser mixtas, y vamos viendo, y eso se va viendo como, por ejemplo, vamos a tener cada vez más parejas mixtas. O sea, son signos e indicadores de normalidad que creo que es lo que viene, ¿no? Esa sociedad vasca diversa y que en gran medida creo que va a funcionar en términos de convivencia. En el preludio de esta entrevista usted me señalaba que era sociólogo, hablando de algunas variables psicográficas como estilos de vida, valores, como gustos, como pareceres. ¿Usted cree que hay algún choque cultural? Por ejemplo, este estudio habla de las segundas generaciones de descendientes de ciertos orígenes que mantienen distintas costumbres de ocio, lo que los limita muchas veces a ir, por ejemplo, del hogar al colegio y del colegio a la casa. Sí, a ver, aquí hay una cuestión y eso se ve de forma muy muy marcada, ¿no? Lógicamente hay diferentes procedencias y esas procedencias tienen unas mayores o menores similitudes culturales, ¿no? No es lo mismo la población latinoamericana, que puede tener un mismo idioma, puede tener una misma religión, unos mismos símbolos culturales, por decir así, que la población, por ejemplo, magrebí, ¿no? Y es quizá donde se detectan las mayores problemáticas de convivencia, ¿no? En nuestro estudio sobre actitudes hacia la inmigración, siempre el colectivo magrebí es el que tiene un menor grado de simpatía, y en cambio las otras procedencias pues tienen un grado de simpatía medio o alto, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cuestión y lo que tú indicabas, ¿no? Hay ciertas cuestiones culturales que quizá para la mayoría de la población vasca pues pueden suscitar algún tipo de rechazo o por lo menos de incertidumbre, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente, pero ese es otro de los grandes retos, ¿no? Cuando hablamos de diversidad no es todo celebración, sino que al final también tenemos que ver cómo
cómo se gestionan estas cuestiones en el ámbito religioso, en el ámbito público. Bueno, pues al final es lo que hay, y vuelvo a repetir, la diferencia o la diversidad religiosa cada vez va a ser menos una cuestión de inmigración, va a ser una cuestión inherente. Ya no va a llegar un momento de aquí a 20 o 30 años en las que la diversidad religiosa sea de gente que ha nacido aquí pero tenga otra religión y que tenga ascendencia quizá inmigrante o no la tenga, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos, y uno de los grandes retos a los que nos tenemos que enfrentar de forma abierta y también tranquila, diría yo. Y hablando también en el tema de los jóvenes, cuando uno emigra en Latinoamérica, normalmente entre la comunidad venezolana no tenemos la costumbre de las cuadrillas como tal. Yo lo experimenté en primera persona y yo decía, wow, aquí una persona que llegue y no sea extrovertida, aquí se muere, porque hay cuadrillas, al menos las de chicas, que fue mi experiencia, eran como muy cerradas. El estudio también aborda el tema de las cuadrillas y me parece algo importante porque estamos hablando de integración y estamos hablando de que también nosotros estamos llegando y que tenemos que estar en cierto modo abierto a la cultura del país que nos acoge, pero sin perder nuestras raíces. Sí, eso es obvio, ¿no? Ahí tiene que haber, como siempre decimos, un toma y daca, ¿no? Y una apertura. Así que es verdad, yo ahí me pierdo, ¿no? Como sociólogo, quizá un antropólogo o una antropóloga podría profundizar más en el sentido y el valor de la cuadrilla en el País Vasco, ¿no? Y de las características que tiene. Pero bueno, en todo caso, yo creo que ahí sí que tiene que darse una apertura, y luego, lógicamente, también se necesita tiempo. Para todas estas cuestiones de convivencia, yo siempre digo, el roce hace el cariño. Y para que haya roce y para que haya cariño, se necesita tiempo. Entonces, yo muchas veces digo en tono jocoso, de broma, no en todas las cuadrillas va a haber una persona inmigrante, pues porque igual los gustos son diferentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que ir buscando es, bueno, pues cierta apertura, y como te apuntaba, lo que tengo claro es que los hijos e hijas de inmigrantes van a estar en cuadrillas y van a hacer lo mismo que hacen las otras cuadrillas, porque lo estamos viendo como en chavales y chavalas de 18, de 20 o de 14 años ya estamos viendo esas dinámicas de cuadrillas mixtas en las que participan personas de diferentes orígenes y que no tienen ningún problema. El otro día, por ejemplo, me contaban cómo, bueno, pues había cuadrillas mixtas en las que había, por ejemplo, chicas de religión musulmana y, bueno, pues las que no lo eran estaban bebiendo tranquilamente alcohol, ella no bebía, pero estaba disfrutando y riendo y pasándolo bien, ¿no? Bueno, pues eso es un poco, ¿no? Lo que viene y lo que también tenemos que fomentar e incentivar, ¿no? Esa integración desde lo normal. Así es. De hecho, este estudio también refleja en cuanto a la edad en que se llega al País Vasco, por ejemplo, que es nuestro tema, nuestro ámbito de estudio, nuestro ámbito temporal, digámoslo de alguna manera. Las segundas generaciones tendrían, según este estudio, más facilidades a la hora de integrarse en la sociedad y entablar relaciones de naturalidad con sus pares y también con los ciudadanos del País Vasco. Claro, al final, pero volvemos, ¿no? a la cuestión que antes subrayábamos. Son niños y niñas que han nacido aquí, que van a los mismos colegios que nuestros hijos y nuestras hijas, que estudian el euskera igual que lo estudian nuestros hijos y nuestras hijas, y que son de aquí. Es decir, y eso lo tenemos que tener claro y lo vemos recurrentemente en los estudios. A un niño o a una niña que sus padres son de origen ecuatoriano o venezolano, me da igual, y no ha estado en Venezuela nunca o en Ecuador y es adolescente, que nadie le plantee volverse a Venezuela porque para él no es su referente, para ese adolescente. El referente es el País Vasco, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que en gran parte el reto de la integración y de la convivencia lo estamos jugando con las segundas generaciones. Con la primera generación es más difícil y tenemos que tener o ser conscientes de ello, que sobre todo tenemos que trabajar en el ámbito de la integración, del mercado laboral y en la medida de lo posible, por supuesto, la convivencia, pero donde realmente nos la estamos jugando, creo yo, como sociedad y en este caso como sociedad vasca, es en la integración y la inserción de estas segundas generaciones, de los hijos e hijas de inmigrantes. Y cuando hablo de integración no me refiero únicamente a cuestiones identitarias, culturales, sino también integración socioeconómica, que los hijos e hijas de estos inmigrantes tengan oportunidades a través de la educación para que también se parezcan a esos hijos e hijas de la población autóctona. Y eso también supone un elemento de movilidad social y de ascenso social. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos y ahí es donde tenemos que insistir recurrentemente si realmente queremos una sociedad cohesionada e integrada en el futuro. Yo quisiera que pasáramos a otro ámbito, que es el ámbito precisamente del estudio que nos interesa de alguna manera a los venezolanos. Este estudio tan interesante que ustedes publicaron, creo, en el 2018, que se llamaba Población de Origen Venezolano en Euskadi. En el año 98 habían según este estudio, 1.373 personas de origen venezolano en la comunidad
Autónoma de Euskadi o del País Vasco. En 2014, 4.216, pero ya en 2018 hay 6.000, aproximadamente habían 6.232 personas de origen venezolano. Ahí yo creo que es importante subrayar como dos colectivos o dos momentos muy diferentes dentro de la población de origen venezolano. No podemos olvidar que País Vasco y Venezuela han tenido lazos históricos muy importantes y muy relevantes, ¿no? Entonces sí que, como tú apuntabas, en el año 1998-2000 todavía los flujos migratorios son prácticamente insignificantes. Ha llegado muy poca población y la población de origen venezolano es de pensar que en gran parte sea descendientes de población vasca que en su momento, sobre todo pues vinculado a la guerra civil y al exilio, se dirigieron a Venezuela, porque Venezuela abrió en ese sentido las puertas para la población vasca, y es de pensar que sean hijos e hijas descendientes de esos vascos de mediados o principios del siglo XX. Y lo que nos encontramos es que cuando se da el boom de la inmigración en el País Vasco, Venezuela no es relevante. En los primeros años, podemos decir del año 2000 al 2014, por decir así, que es cuando llega la población colombiana, ecuatoriana, boliviana, etcétera, etcétera. No es un país inmigrante para nada y los flujos son relativamente pequeños, y en cambio sí que detectamos, por decir así, una tercera fase, podemos marcarla a partir del año 2015, 2016, 2017, en el que la población venezolana, los flujos de población venezolana toman mucha relevancia y pasan a ser una de las nacionalidades de llegada más relevantes. Entiendo que debido a la situación, a la coyuntura política, social y económica del país en los últimos años. Como usted bien lo dijo, este estudio, por ejemplo, señala también que la población, que hay como un primer momento de donde se empieza a migrar de Venezuela, pero los primeros que empiezan a migrar de Venezuela son personas nacidas en mi país, en nuestro país, con nacionalidad extranjera y española. Eso se da más o menos, según este estudio, desde el año 98 al 2002, y a partir de allí empieza a migrar gente nacida en Venezuela con nacionalidad extranjera, y esto aumenta progresivamente. Y luego también, empieza a emigrar, ya como usted bien lo dice, a partir del 2002, que es donde está la irrupción de los flujos de inmigración a la comunidad autónoma de Euskadi, y que es un año, digamos, para nosotros un hito. Yo lo veo así porque es un hito. En 2003, ahí digamos que la primera corriente migratoria importante de Venezuela, que precisamente tiene que ver con el paro petrolero, donde en ese primer flujo migratorio salió gente muy preparada a nivel académico, y luego ya en años como el 2019, pues vemos personas que están saliendo, hasta la actualidad, personas que están saliendo de Venezuela un poco con lo opuesto, ¿no? No solo son personas de la industria petrolera, sino son personas que trabajan en el sector servicio, y gente que muchas veces también lo que tiene son estudios primarios. Sí, en ese estudio que nosotros hicimos, que es un estudio sustentado en los datos estadísticos que ofrece el padrón, lógicamente no podemos entrar a tal nivel de profundidad, pero en todo caso, teniendo en cuenta otros estudios que se han realizado y que se han realizado, por ejemplo, en Latinoamérica, en países limítrofes o cercanos como pueden ser Perú o Colombia, sí que se detecta lo que tú apuntabas, ¿no? Como en un primer momento generalmente, pero bueno, eso pasa también en otros países, es algo normal. Los primeros flujos son de personas más cualificadas, una segunda oleada de clases medias, pero en las que ya accede gente más popular, y diferentes oleadas finales ya en las que sale quien tiene unos niveles de desesperación más altos, ¿no? Y lógicamente las características y la situación y las posibilidades de acceder al mercado laboral de esos países pues es mucho más complicada en esa primera fase, como tú indicabas, personas vinculadas al sector petrolero, personas vinculadas a los sectores académicos, a las universidades, también hubo salidas. Entonces, bueno, eso se va notando. En el caso de España no tengo yo datos, pero es de pensar también que seguramente la mayoría de la población de origen venezolano que haya venido en los últimos años pues tendrá unos niveles de estudios altos, pertenecerá a las clases medias venezolanas, pero estoy hablando un poco por hipótesis, no tengo datos donde sustentar esa hipótesis. Otro hallazgo importante dentro de esta investigación es que desde que se publicó ese estudio, los nuevos flujos de llegada, en esos nuevos flujos de llegada predominaba una variable importante, que era que la gente entraba a través de solicitudes de asilo. Esa es una cuestión que se ve muy marcada en el caso de la población de origen venezolano, a diferencia de otras procedencias latinoamericanas. La cuestión de la solicitud del estatus de refugiado, de la protección subsidiaria de asilo,
asilo tiene gran relevancia. Otras procedencias como la hondureña o la nicaragüense pues entran a través de otras vías, principalmente esas figuras, ¿no?, de inmigración económica, y sí que es verdad que en el caso de la población venezolana se han entrecruzado esas dos figuras, el acceder a través de la migración económica, pero también a través de las figuras de asilo. Pero en todo caso, lo que vemos es que aunque hay muchas solicitudes, pues yo creo que pueden llegar a ser el 70% del total de las solicitudes de asilo en España, prácticamente el 90 y algo por ciento de esas solicitudes son denegadas. Son denegadas porque las instancias ejecutivas, o que deciden en este caso a nivel español, han decidido que la población venezolana no cumple los requisitos tanto para obtener el estatus de refugiado ni como para obtener la protección subsidiaria, y por eso se están denegando y al final pues bueno, no se está cubriendo, ¿no? Y ahí pues entiendo que habrá cuestiones políticas, cuestiones sociales, económicas, en las que yo quizá me pueda perder un poco, pero en todo caso los datos sí que nos apuntan que aunque las solicitudes sean importantes, realmente las concesiones están siendo irrisorias y anecdóticas. Así es, el estudio precisamente revela eso. A los ciudadanos de origen venezolano les son denegadas la mayoría de solicitudes de asilo, pero quería preguntarles si ustedes poseen alguna información acerca o alguna estadística acerca de la figura que le están dando a muchos venezolanos, que es la residencia por razones humanitarias. No tenemos al respecto información, así que tampoco me atrevería a comentarlo sin tener la información adecuada. Y finalmente, también otra cosa que quería que comentáramos aquí precisamente es unas preguntas sobre un estudio que ustedes también han hecho acerca de las principales nacionalidades que están en Bilbao en cuanto a población extranjera, ¿no?, empadronadas en Bilbao. Y tenemos, por ejemplo, en primer lugar Marruecos, Rumanía, Colombia, Nicaragua, China, Paraguay y un 4,5% en Venezuela. Sí, al final, como antes subrayábamos, la población venezolana va tomando fuerza. Lógicamente, toda esta tendencia que se estaba marcando o reseñando en los últimos 3-4 años con la crisis de la COVID-19 queda en stand-by. Las fronteras se han cerrado y, por lo tanto, es de pensar, todavía no tenemos datos disponibles, pero que la llegada de flujos ha tenido que tener un parón prácticamente radical de un 100%. Por lo tanto, no va a haber una continuación, ¿no? Pero sí que lo lógico hubiera sido pensar que si hubiésemos tenido esta crisis sanitaria, la llegada de población venezolana siguiera siendo muy relevante. Y de hecho, Venezuela está ya, tanto en Bilbao como en el caso del País Vasco, entre las 10 principales nacionalidades, cuando a lo largo de los últimos años nunca lo ha estado, ¿no? Y eso lo que nos demuestra es esa relevancia en la llegada de flujos que tiene en la actualidad Venezuela y la población de origen venezolano. Tanto a nivel de Euskadi como a nivel estatal, ¿eh? No es una característica o una excepcionalidad vasca, sino que lo vamos detectando en el conjunto estatal como la llegada de población venezolana, que bueno, se da en Europa o en España, pero se está dando también, antes lo comentábamos, en otros países latinoamericanos, como puede ser Ecuador, como puede ser Perú, como puede ser, bueno, hay una serie de países que están recibiendo mucha población de origen venezolano. Y esto me imagino que en términos demográficos, incluso en el propio país, se podrá detectar de forma muy marcada. Otro hallazgo importante, no solo en este estudio de Bilbao, pero que pudiera ser extrapolable a el País Vasco en general. Otro dato que me pareció importante es, hablando de las nacionalidades que viven dentro del País Vasco y que están empadronadas, que un 50% de las personas empadronadas de nacionalidad extranjera son mujeres. Pareciera que la inmigración tiene cara de mujer. Esa inmigración que está llegando a Euskadi tiene un alto porcentaje de mujeres. Lo tiene y tiene una explicación muy sencilla. El principal nicho laboral para la población inmigrante en Euskadi son las tareas domésticas y los cuidados personales. Y eso hace que la mujer tenga un mayor peso, como tú apuntabas. En el caso de Euskadi, el 52,5% son mujeres. Hay más mujeres que hombres inmigrantes. Y no solo eso, lógicamente son mujeres latinoamericanas, y eso se ve de forma muy palpable, ¿no? Para que te hagas una idea, en el último año, antes de la crisis de la COVID, el 70% de las nuevas llegadas eran de origen latinoamericano. El 70%, y sobre todo eran mujeres procedentes de Nicaragua, de Honduras, de Paraguay. En el caso de Venezuela, el sexo parece que está algo más equilibrado, porque bueno, entiendo que atiende a otros condicionantes, pero en todo caso, como tú dices, la inmigración en Euskadi tiene cara de mujer y tiene cara de mujer latinoamericana.
Otro hallazgo también es que la población de origen extranjero de esta población, al menos en Bilbao, solo el 3,8% tiene 65 y más años, mientras que en esta franja de edad se sitúa algo más de un cuarto de la población de origen del Estado español. Ahí es clarísimo, ¿no? Lo apuntábamos anteriormente, como la población de origen extranjero es mucho más joven porque ha venido a trabajar y lógicamente quien viene a trabajar pues tiene una edad mucho más joven, ¿no? Y esto lógicamente tiene sus implicaciones. La llegada de población inmigrante rejuvenece a la sociedad vasca, no va a solucionar el problema demográfico ni mucho menos porque estamos hablando de un 11%, pero bueno, en todo caso sí que en términos demográficos es un alivio la llegada de población y la llegada de población joven. Bueno, Gorka, y para cerrar esta entrevista, ¿qué mensaje, por ejemplo, de integración mandas a esas personas como yo, que emigró hace 10 años de Venezuela, o aquellos que están llegando de cara a esta nueva sociedad que nos acoge, en mi caso, con todo el cariño y con todo el respeto? Yo me he sentido siempre, desde que llegué, muy bien acogida, muy bien recibida, y tengo que decir, y no es porque tú estés frente a esta cámara y a estos micrófonos, la verdad es que yo nunca he tenido, por ejemplo, un ataque xenófobo, ni racista, ni mucho menos. He sido una más en la sociedad vasca. A ver, lo que tú dices yo creo que es lo que la mayoría de la población inmigrante dice también. No voy a decir que no haya ataques o acciones más o menos xenófobas o racistas o discriminatorias, porque discriminación la hay y la sabemos, pero en cambio yo sí que creo que en general la cosa funciona, y cuando digo la cosa estoy hablando en términos de convivencia, de integración, y eso las propias personas inmigrantes cuando hacemos encuestas nos lo dicen, ¿no? Porque muchas veces la población autóctona piensa, los inmigrantes, qué mal están discriminados, y cuando les hacemos las preguntas dicen, bueno, pues a ver, yo sé en qué posición tengo dentro de la sociedad y del mercado laboral y voy mejorando, voy teniendo, mis hijos van a poder tener mejores expectativas o mayores expectativas, y en ese sentido, pues bueno, se sienten acogidas. Como tú decías, pues el tema de la cuadrilla igual somos más complicados, pero en líneas generales yo lo que diría, ya más allá de la broma, es que se está dando la integración del colectivo inmigrante, se está dando en términos de normalidad, diría yo, y creo que podemos ser medianamente optimistas. Esto no quiere decir que no se trabaje en aras de esta convivencia y de esta integración, pero también, como yo decía anteriormente, tenemos que ser muy conscientes que necesitamos tiempo, que se necesita tiempo, que el fenómeno de la inmigración es muy reciente en el País Vasco, y desde ese punto de vista, con calma, tenemos que ir dando pasos, y que esos pasos a veces pues a cierta gente le parecerán más lentos, pero muchas veces no se pueden acelerar más, y por lo tanto a esa gente recién llegada, pues bueno, plantearles que van a tener oportunidades, que hagan una apuesta y que lógicamente van a tener una sociedad acogedora, integradora, con el objetivo de convertir en el futuro a la sociedad vasca en una sociedad, como decíamos y como iniciábamos esta entrevista, diversa y cohesionada a la vez. Finalmente quisiera preguntarte si el observatorio como tal, para personas que estén interesadas en, por ejemplo, también hay cursos que el País Vasco ofrece a los extranjeros en el tema de los derechos humanos, ¿el observatorio tiene algún tipo de capacitación para las personas extranjeras de cara a su integración en el País Vasco? Así en concreto no, más yo entiendo que ese tipo de cursos los ofrecen otro tipo de entidades, ya sean de la administración pública o del tercer sector. En nuestro caso sí que suele haber algunas jornadas para trabajar en algún tema, y están abiertas al público y completamente gratuitas, y viene personal del ámbito académico, de las administraciones públicas, de las asociaciones de inmigrantes, y lógicamente cualquier persona que quiera acudir inscribiéndose y solicitando la información pues puede hacerlo sin ningún problema. De todas formas, no son ese tipo de cursos que tú indicas de capacitación o de formación que entiendo que se hacen en otros ámbitos o en otros lugares. Bueno, Gorka, muy agradecida contigo por esta excelente entrevista. Las puertas de Donostia Cultura y Ratia y de la Diáspora Venezolana Habla quedan abiertas para otra oportunidad. Cuando queráis. Muchísimas gracias por llamarme y un saludo.